Hola a todos, esta noche comenzamos con algo un poco menos académico y mucho más herbal, un viaje a través del brumoso y fragante mundo de la intoxicación medieval. Sí, lo hacían, pero créanme, las cosas se ponían raras y a veces sorprendentemente creativas. Así que, antes de que se pongan cómodos, tómense un momento para darle me gusta al video y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde se conectan y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quién nos acompaña desde todo el mundo. Ahora, atenúen las luces, tal vez enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Es tentador imaginar la Edad Media como un desfile sombrío y cubierto de barro de monjes, plagas y patatas, pero bajo toda esa lana y desesperación había gente, personas regulares, defectuosas, experimentales, que ocasionalmente miraban una raíz extraña y pensaban, bueno, veamos qué pasa si bebo esto con vino caliente. Y, para ser justos, ¿quién podría culparlos? No había electricidad, ni café, ni antidepresivos, y el entretenimiento local era ver a un caballero intentar leer o preguntarse cuánto tiempo podría seguir bailando tu vecino antes de colapsar por envenenamiento por cornezuelo. Así que, si alguien te dijera que hay una seta que te hace olvidar el sistema feudal durante unas horas, probablemente también la masticarías. Contrariamente a las suposiciones modernas, el concepto de usar sustancias para expandir la mente, escapar del dolor o simplemente hacer que el día de uno sea ligeramente menos horrible no era raro, estaba integrado en la cultura. Pero no se llamaba colocarse. No había dúos medievales de fumetas riendo escondidas detrás de las pilas de heno, se envolvía en términos como estados visionarios, inspiración divina, alivio del dolor, en casos extremos, o... Los médicos usaban hierbas, los monjes las cultivaban, las brujas, dependiendo de a quién le preguntaras, las aplicaban, y casi todo el mundo se encontraba con estas sustancias de alguna forma, a través de la medicina, el ritual o el consumo accidental de pan mohoso. De nuevo, la gama de intoxicantes medievales no se limitaba a una jarra de cerveza tibia, aunque eso ayudaba. Tenían raíces que gritaban, flores que nublaban la visión, semillas que inducían sueños proféticos y ungüentos que hacían creer a la gente que volaba desnuda por el cielo con el equipo de catering de Satanás. Colocarse no era necesariamente recreativo, era medicinal, espiritual o, a veces, simplemente un error de juicio con el estómago vacío. Y, dependiendo de tu rango social, podía ser administrado por un barbero, una monja o un campesino descalzo llamado Wolf que lo aprendió de una ardilla muy sabia. En el mundo medieval, no necesitabas un callejón oscuro o un club con cuerdas de terciopelo para conseguir sustancias que alteraran la mente. Todo lo que necesitabas era un jardín, un mortero y una maja, y una vaga despreocupación por la dosis, porque en aquellos días la naturaleza era el camello y no siempre era gentil. La Europa medieval rebosaba de plantas, raíces, hongos y resinas que podían curar tu dolor de cabeza o hacerte creer que te habías casado con un árbol. La línea entre la medicina y el viaje místico estaba, digamos, artísticamente interpretada. Médicos, monjes, parteras y herbolarios ambulantes todos incursionaban en la botánica con diversos niveles de formación y entusiasmo. Si querías algo que te noqueara, calmara tus nervios o te hiciera ver a Dios en tu sopa, tenían opciones. Tomen el beleño, por ejemplo. Esta planta era como la versión de la naturaleza de la ruleta rusa. Preparado adecuadamente, aliviaba el dolor e inducía el sueño. Preparado incorrectamente, te presentaba un conjunto de problemas completamente nuevo, como convulsiones y un fuerte deseo de quitarte los zapatos mientras corrías por el bosque gritando. O la mandrágora, la raíz con forma vagamente humana. La leyenda decía que gritaba cuando se arrancaba de la tierra, un ruido tan letal que podía matar a un hombre. Eso no impidió que la gente la desenterrara de todos modos, generalmente atándola a un perro y manteniéndose lejos. Ingerir mandrágora podía inducir inconsciencia, visiones y, en un buen día, sueños proféticos, en un mal día, bueno, ya no necesitarías hierbas. Luego estaba la belladona, también conocida como Deadly Nightshade, que es exactamente el tipo de nombre que grita tal vez no. Se usaba para dilatar las pupilas por belleza, pero también para tratar el dolor, causar alucinaciones y, en ocasiones, la muerte. El cuidado personal medieval era un negocio audaz. Estas hierbas a menudo se combinaban en tés, tinturas, aceites o esos famosos ungüentos voladores de los que hablaremos pronto. Y no siempre se consumían voluntariamente, a veces se aplicaban durante ceremonias religiosas, procedimientos médicos o por un boticario bien intencionado que pensaba que un poco más de raíz no puede doler, pero sí que podía doler. Ah, el beleño,
el equivalente medieval de a ver qué hace este botón. Conocido por los botánicos como Haesaem Snager y para todos los demás como la cosa que hacía que el tío Bernard pensara que era un pato. El beleño fue un elemento básico de la farmacia no oficial de la Edad Media, utilizado en toda Europa durante siglos. El beleño no era solo una planta casual, era un estado de ánimo. Los monjes registraron sus propiedades en los herbarios, los médicos lo usaban para aliviar el dolor, las brujas lo usaban para montar escobas a través de sus imaginaciones y los campesinos sobre todo esperaban no comerlo por accidente. Entonces, ¿qué hacía exactamente el beleño? Bueno, eso depende. En pequeñas dosis, actuaba como sedante, podía aliviar los dolores de muelas, ayudar con el insomnio y hacer que el parto fuera ligeramente menos traumático. En otras palabras, era la versión medieval de toma 2 y trata de no gritar. Pero en dosis más grandes, o simplemente mal programadas, el beleño podía causar delirio, alucinaciones, agitación salvaje y, en algunos casos, una conversación sincera con un nabo que pensabas que era tu difunta abuela. Contiene escopolamina e yosiamina, que interfieren con los neurotransmisores en el cerebro. Para decirlo de forma no científica, tu cerebro medieval se vuelve raro rápidamente. Distorsiones visuales, desorientación, boca seca, sed extrema y estallidos espontáneos de danza interpretativa estaban todos en el menú. El beleño a menudo se fumaba, se preparaba en tés o incluso se combinaba con grasa y se untaba en la piel, un método de administración popular para cualquiera a quien no le gustara que su conciencia se organizara de forma lineal. Ahora, era legal. Técnicamente sí, las sustancias controladas aún no eran una cosa, pero era controvertido, especialmente con la Iglesia. Cualquier cosa que alterara la percepción era sospechosa. Se suponía que las visiones venían de los santos, no de los arbustos. Aún así, el beleño tenía fans entre curanderos, místicos y personas que no tenían nada que perder. Incluso se abrió camino en las recetas de cerveza antes de ser prohibido en favor de aditivos más seguros como el lúpulo. Pocas plantas en el mundo medieval fueron tan temidas, veneradas y dramáticamente incomprendidas como la mandrágora, una raíz tan potente y extrañamente con forma humana que provocó una mezcla de botánica, folclore y puro pánico. Botánicamente conocida como Mandrágora officinarum, la mandrágora se asociaba con el sueño, las alucinaciones, la fertilidad y una alta probabilidad de visiones místicas o despertarse en una zanja junto a una cabra confundida. De cualquier manera, algo pasaba. Los herbolarios medievales creían que la raíz, que a menudo se parecía a una figura humana rechoncha y retorcida, contenía poderosas propiedades mágicas y medicinales. Era un sedante, un anestésico, un afrodisíaco y, según algunos, un conducto a sueños proféticos. Podías servirla en vino para calmar el dolor o podías inhalar sus vapores e inmediatamente cuestionar todas las decisiones de tu vida. Pero la verdadera fama de la mandrágora provenía de su supuesta costumbre de gritar cuando se desarraigaba. Sí, gritar, como en No me saques de la tierra o morirás por el ruido. Los textos medievales advertían que simplemente escuchar el grito de la mandrágora podía matar a un hombre, lo que naturalmente llevó a algunas técnicas de cosecha creativas. La más famosa implicaba atar la raíz a un perro, alejarse y dejar que el pobre animal hiciera el trabajo sucio. La suposición era que el perro moriría en lugar de ti, un plan que plantea algunas banderas rojas éticas incluso para los estándares medievales. Una vez cosechada y el perro debidamente llorado, la mandrágora podía secarse, pulverizarse, remojarse o usarse como amuleto. Algunas personas incluso llevaban pequeñas figuras de mandrágora en bolsas para alejar el mal o promover la fertilidad, porque nada dice romance como una raíz momificada que suena como si hubiera visto cosas. Previsiblemente, a la Iglesia no le encantaban las mandrágoras. Cualquier cosa que causara visiones y no estuviera ligada a la religión organizada se trataba como adyacente a la brujería. Aún así, los monjes registraron recetas de mandrágora en los herbarios con instrucciones sospechosamente detalladas. Usada correctamente, la mandrágora podía calmar el dolor antes de la cirugía, tratar el insomnio y crear sueños vívidos y alucinantes. Usada incorrectamente, podía causar vómitos, inconsciencia o que tu familia organizara un exorcismo porque pensabas que tu sopa estaba susurrando. Digamos que eras una noble medieval que esperaba llamar la atención en un festín. Podrías usar tu mejor lino, podrías trenzar flores en tu cabello o, si realmente ibas en serio, podrías gotear veneno literal en tus ojos. Entra la belladona, también conocida como atropa belladona o, más honestamente, Deadly Nightshade.
El nombre solo suena como un jefe final en un juego de rol medieval, y sí, era a la vez seductora y letal, el equivalente botánico de una ex-seductora pero inestable. El nombre Belladonna significa mujer hermosa porque cuando se agregaban unas gotas de su extracto a los ojos, dilataba las pupilas. Los ojos grandes se consideraban atractivos, misteriosos e incluso un poco santos. Por supuesto, la desventaja era la visión borrosa, la sensibilidad a la luz y la ocasional muerte involuntaria, pero bueno, los estándares de belleza nunca han sido particularmente indulgentes. Dejando de lado los cosméticos, la belladona tenía otros talentos. Se usaba como analgésico, como ayuda para dormir y, ocasionalmente, como suero de la verdad, aunque la verdad que producía a menudo era del tipo el techo está goteando oraciones latinas. La planta contiene atropina y escopolamina, ambas de las cuales se entrometen con el sistema nervioso de maneras que van desde ligeramente alucinantes hasta por qué está vibrando el papel tapiz. Era un ingrediente común en pociones, ungüentos voladores y algunos procedimientos médicos muy cuestionables. ¿Quieres adormecer a un paciente antes de arrancar una extremidad? Belladona. ¿Quieres simular un sueño parecido a la muerte con fines teatrales o sospechosos? Belladona. ¿Quieres conocer accidentalmente a algunos santos y posiblemente al diablo en tus sueños? Ya entiendes la idea. Y, sin embargo, a pesar de su toxicidad, la belladona era parte del conjunto de herramientas médicas medievales. Los médicos la usaban con cuidado, o imprudentemente, dependiendo de lo mala que fuera la peste esa semana, y aparece en herbarios, recetas y hechizos de amor en toda Europa. Antes de que los comestibles modernos vinieran en envases discretos y sabores afrutados, la gente medieval ya se estaba volviendo ingeniosa, solo que no con chocolate. En cambio, confiaban en ungüentos, bálsamos, tinturas y pociones, y seamos claros, la palabra ungüento rara vez inspira confianza, especialmente cuando contiene ingredientes como belladona, grasa de un gato negro y una cantidad cuestionable de cicuta removida en sentido contrario a las agujas del reloj bajo una luna llena. Bienvenidos al mundo de los sistemas de administración transdérmica medievales, o en inglés sencillo, frotar pasta rara en tu piel y esperar lo mejor. Estas mezclas no se hacían para un colocón de fin de semana casual, muchas estaban ligadas a rituales, medicina popular y experiencias espirituales. Podían noquearte, enviarte a trances estáticos o, si se usaban mal, hacerte creer que te estabas convirtiendo en un lagarto. La aplicación era a menudo tópica, lo que suena más seguro hasta que aprendes que los puntos de absorción preferidos eran las membranas mucosas. Sí, esas membranas. Señal para los infames ungüentos voladores asociados con las brujas, una encantadora mezcla de beleño, mandrágora, belladona y grasa de cerdo a menudo aplicada a, digamos, áreas íntimas. El objetivo, una sensación eufórica de volar. El resultado, ya sea un viaje astral trascendente o despertarse en un pajar con la mitad de los dientes y sin recordar cómo llegaste allí. Más allá de los ungüentos, las pociones medievales a menudo se consumían en vino, caldo o algún líquido que olía a arrepentimiento. A los boticarios les encantaba mezclar extracto de amapola con vino especiado, una combinación lo suficientemente fuerte como para adormecerte durante la cirugía o darte un asiento de primera fila a una revelación divina que no pediste. Y no olvidemos los elixires vendidos por charlatanes ambulantes. Estos farmacéuticos viajeros prometían curar todo, desde el desamor hasta la peste, a menudo usando recetas que también podían disolver un zapato. ¿Funcionaban? Tal vez, o tal vez solo te hacían olvidar lo que estaba mal en primer lugar. La magia de estos comestibles medievales era que nadie podía predecir el resultado. Dormirías plácidamente, comulgarías con ángeles o le gritarías a la luna y jurarías lealtad eterna a un nabo. Solo hay una forma de averiguarlo. Hablemos de la escoba, esa icónica compañera aérea de la bruja medieval. Puede parecer pintoresca ahora, la materia de los cuentos de hadas y los disfraces de Halloween, pero en aquel entonces venía con una historia de fondo incómodamente escandalosa. Alerta de spoiler, la escoba no era solo para barrer. La conexión entre las brujas y las escobas en realidad tiene raíces químicas, y no solo mandrágora. Los registros históricos, especialmente aquellos escritos por inquisidores sospechosos, describen a las brujas usando ungüentos voladores, espesos ungüentos inductores de trance hechos de plantas como beleño, belladona y estramonio, todos los cuales son tan amigables como un puercoespín borracho. Pero aquí está el quid de la cuestión, estos ungüentos no se tomaban por vía oral. ¿Por qué? Porque los ingredientes eran tóxicos y los estómagos son notoriamente desagradecidos. En cambio, se aplicaban tópicamente,
y por tópicamente nos referimos a las membranas mucosas, y por membranas mucosas nos referimos a, sí, exactamente lo que estás pensando, de ahí la escoba o, como algunas fuentes lo expresaron delicadamente, un bastón ungido para el transporte. El mango se usaba como vehículo para aplicar el ungüento a áreas con alta absorción. No exactamente PG, pero muy efectivo. En cuestión de minutos, los usuarios informaron visiones de volar a través del cielo nocturno, asistir a festines con el diablo o simplemente flotar sobre el pueblo como el dron más confundido del mundo. Por supuesto, estas eran alucinaciones, pero en una época donde la medicina, la magia y el misticismo compartían una litera, nadie lo cuestionaba mucho. Los inquisidores y teólogos tomaron nota, por supuesto, no porque estuvieran interesados en la farmacología, sino porque vieron el vuelo como evidencia de confraternización con demonios, lo cual es irónico considerando que las alucinaciones eran inducidas químicamente y profundamente poco confiables. ¿Pero cuándo ha necesitado alguna vez la justicia medieval evidencia? Mientras la Europa medieval estaba ocupada aplicando veneno a las escobas y llamándolo viaje aéreo, algo mucho más sofisticado estaba sucediendo al sur y al este, en las florecientes ciudades de la Edad de Oro islámica. Entre el hachís, la respuesta basada en plantas al temor existencial y al tráfico de camellos. Derivado de la resina de cannabis, el hachís se usaba ampliamente en regiones como Persia, Egipto y el Levante, y a diferencia del enfoque europeo de úntate esto en el codo y conoce a Satanás, los eruditos, místicos y médicos islámicos realmente documentaron sus efectos con un nivel de detalle que sugiere pruebas de campo. El hachís a menudo se consumía por vía oral, generalmente mezclado con miel, especias u otras hierbas, lo que lo convierte en el primer comestible que realmente sabe bien, en contraposición a la tradición europea medieval de tés amargos y cosas que huelen a calcetines estropeados. Su uso no era solo recreativo, aunque sí, eso absolutamente sucedía. El hachís a menudo estaba ligado al sufismo, la rama mística del Islam donde los practicantes buscaban la unión espiritual con lo divino. Se creía que el hachís ayudaba a disolver el ego, despejar la mente e iniciar una contemplación profunda o, al menos, fomentar largas miradas pensativas a las paredes. De hecho, muchos poetas y filósofos sufíes hablaban del hachís de la misma manera que los compositores modernos hablan sobre las malas rupturas, con intensa emoción, metáforas abstractas y la suficiente niebla para hacerte preguntarte si estaban bien. Por supuesto, no todos eran fanáticos. Muchos gobernantes islámicos intentaron prohibir el uso de hachís periódicamente, temiendo que condujera a la pereza, la decadencia moral o que la gente se riera demasiado durante la oración, pero como la mayoría de las prohibiciones de sustancias en la historia, esto tuvo aproximadamente la misma tasa de éxito que enseñarle a un gato a hacer malabares. Se decía que los legendarios asesín, los asesinos originales, incluso usaban hachís antes de las misiones para entrar en la mentalidad adecuada para apuñalar. Esa afirmación es en su mayoría mito, pero es un gran ejemplo de cómo los productos basados en cannabis ya estaban envueltos tanto en mística como en sospecha. Mientras tanto, Europa estaba a siglos de entender cómo usar cannabis sin prender fuego inmediatamente a algo o llamarlo hierba del diablo. Cuando te imaginas una iglesia medieval, podrías imaginar vidrieras, velas parpadeantes, cantos solemnes y esa espesa nube casi de otro mundo de incienso ondeando en el aire como la máquina de niebla personal de Dios. Pero el incienso no se trataba solo de santidad, también tenía algo extra, potencial psicoactivo. Comencemos con los dos pesos pesados, el incienso y la mirra, ambas sustancias resinosas importadas de la península arábiga y África Oriental. Quemados en iglesias, templos y cortes reales, estaban destinados a limpiar el aire, alejar a los espíritus malignos y hacer que todo oliera un poco menos a lana sin lavar y estofado de pescado. Pero aquí está el giro, estudios modernos han demostrado que quemar incienso libera compuestos, particularmente acetato de incensol, que pueden afectar el sistema límbico del cerebro. Traducción: si te sentabas en suficiente humo, el canto gregoriano no era lo único que hacía que tu cabeza se sintiera flotante en capillas medievales mal ventiladas, lo que quiere decir, todas ellas. La exposición prolongada al incienso podría causar un efecto tranquilizante leve, especialmente si se combina con ayuno, deshidratación o aburrimiento extremo. No era raro que los monjes o devotos informaran visiones durante los largos servicios, y aunque a menudo lo atribuían a la inspiración divina, es posible que algunos estuvieran ligeramente colocados por los vapores de resina. Y si crees que esto se limitaba a los espacios cristianos, piénsalo de nuevo. El incienso era un elemento común en mezquitas, sinagogas, templos budistas e incluso ritos paganos precristianos. Trascendió la religión. A todo el mundo le encanta un buen ambiente al parecer.
Los clérigos insistían en que el incienso ayudaba a elevar el alma al cielo, de manera realista. Puede que solo haya suavizado los bordes de la realidad lo suficiente como para hacer que los sermones de 5 horas fueran un poco más tolerables. Piénsalo como el equivalente medieval de poner ritmos laufi y encender una vela perfumada, pero con más latín y menos relajación. Si había una cosa con la que la gente medieval podía contar además de los impuestos y la peste ocasional, era el alcohol. Cerveza, ale, hidromiel, vino, sidra, lo que sea. Alguien lo estaba elaborando en un barril de madera detrás de su casa y llamándolo medicina. Y en cierto modo, lo era. El agua no era exactamente segura para beber. La mayoría de las fuentes naturales estaban contaminadas o casualmente aguas abajo del ganado, lo que significaba que beber de un arroyo era básicamente jugar a la ruleta intestinal. Así que, en cambio, la gente recurría a algo un poco más fermentado. Entra la cerveza pequeña, la versión medieval de la Croix pero con alcohol y una probabilidad mucho mayor de ser elaborada por alguien llamado Edith que medía los ingredientes por intuición y oración. Esta bebida baja en alcohol era consumida diariamente por adultos y niños por igual, no para emborracharse, sino para mantenerse con vida, con un ligero colocón e hidratación regular. Por supuesto, no todo el alcohol medieval era tan manso. Si eras más rico o simplemente tenías menos planes para el día, podrías optar por ale más fuerte, hidromiel o vino importado. Y sí, el vino a menudo se mezclaba con hierbas o especias, ya sea por sabor, efecto medicinal o simplemente para ver qué pasaba. En los monasterios, elaborar cerveza era prácticamente un deber sagrado. Los monjes perfeccionaron recetas, documentaron métodos de fermentación y probaron los resultados, a menudo con gran entusiasmo. Si la salvación venía en pintas, los benedictinos estaban muy por delante de la curva. Pero el alcohol no era solo una bebida, era un potenciador del estilo de vida. ¿Quieres calmar el dolor de la odontología medieval? Ale. ¿Quieres tratar la melancolía? Vino especiado. ¿Quieres olvidar que vives en una choza con corrientes de aire con otras 6 personas y una gallina extremadamente crítica? Hidromiel. Las tabernas, posadas y cervecerías de carretera servían como consultorios de terapia medievales, solo que con más gritos. La gente bebía para celebrar, llorar, chismorrear y, ocasionalmente, inventar estilos de baile completamente nuevos que nadie pedía. A veces, colocarse en la Edad Media no era una decisión, era solo el desayuno. Entre el cornezuelo, un hongo parásito que crece en el centeno y otros granos de cereal. Para el ojo medieval sin entrenar, parecía un grano ennegrecido ligeramente raro. Para el científico moderno, es una broma biológica con efectos secundarios que se leen como una maldición medieval, convulsiones, alucinaciones, ardor en las extremidades y, ocasionalmente, la sensación de que tus manos se han convertido en arañas. Este hongo fue el ingrediente accidental en lo que algunos historiadores llaman el viaje original de LSD. Siglos antes del verano del amor, Woodstock o cualquier cosa con tiedie, la gente en partes de Europa, especialmente en regiones más frías y húmedas como Francia y los territorios germánicos, frecuentemente horneaba pan con centeno infectado. ¿Por qué? Porque el hambre supera la conciencia del hongo. Y así, pueblos enteros ingerían sin saberlo gasas con cornezuelo y los resultados eran tanto espectaculares como horribles. Había 2 formas de ergotismo, sí, tenía un nombre, ergotismo convulsivo, caracterizado por espasmos musculares, convulsiones, alucinaciones y ataques de risa o pánico, ergotismo gangrenoso, donde se cortaba el flujo sanguíneo, lo que llevaba a que las extremidades se ennegrecieran, se arrugaran y se cayeran. No es ideal para cenas. Los brotes locales llevaron a un comportamiento público extraño, incluyendo plagas de baile donde grupos de personas bailaban incontrolablemente durante días, a veces hasta la muerte. En ese momento, se culpó a los demonios, al castigo divino o a la debilidad moral, pero en realidad puede haber sido solo un caso masivo de tostada de hongos involuntaria. Irónicamente, la Orden de San Antonio, que dirigía hospitales para los afligidos, ayudó a tratar a las víctimas del ergotismo, a menudo alimentándolas con dietas a base de trigo en lugar de centeno. Así que sí, la cura era diferente pan. ¿Conectó la gente los puntos? No realmente. Para un panadero medieval, el pan estaba bien o definitivamente poseído, y nadie estaba probando alcaloides psicoactivos en sus gachas. Estaban demasiado ocupados tratando de no ser excomulgados. Incluso hoy, algunos estudiosos creen que el cornezuelo jugó un papel en los juicios de brujas de Salem. Alucinaciones, ataques, paranoia, todo muy cornezuelo, pero eso todavía se debate. Lo que no se debate,
La Europa medieval se colocó con tostadas y ni siquiera lo sabía. ¿Has oído hablar de setas mágicas? ¿Has oído hablar de ungüentos voladores? ¿Pero alguna vez has oído hablar de miel loca? Sí, en algunos rincones especiales del mundo medieval, incluso las abejas estaban en ello. Esta no era tu miel promedio de la tienda de comestibles, ten en cuenta. Estamos hablando de un tipo raro producido en las regiones montañosas del Mar Negro de Anatolia, la actual Turquía, donde las abejas se daban un festín con flores de rododendro, flores rosadas bonitas con un secreto oscuro. Están llenas de granotoxinas, compuestos naturales que no se llevan bien con el sistema nervioso humano. El resultado, miel loca, una sustancia tan potente que podía provocar mareos, alucinaciones, vómitos, ritmo cardíaco lento y visiones espirituales, generalmente en ese orden. Consumida en pequeñas dosis, ofrecía un ligero colocón. En dosis más grandes, convertía tu día en una ópera a cámara lenta protagonizada por tus propias cejas. Esto no era solo una curiosidad local, fue utilizado como arma. Según fuentes antiguas y medievales, los ejércitos invasores fueron una vez envenenados deliberadamente con miel loca dejada atrás en pueblos abandonados. Los soldados pensaron que habían conseguido aperitivos gratis, en cambio, terminaron convulsionando en el suelo del bosque, dándose cuenta demasiado tarde de que las abejas no son de fiar. Autores griegos y romanos como Jenofonte y Estrabón escribieron sobre estos efectos siglos antes, pero el uso persistió hasta bien entrada la Edad Media. Los lugareños sabían cómo manejar la sustancia, un poco en pan para un dolor de cabeza, un poco en vino para visiones o nada en absoluto si realmente querías recordar tu propio nombre al anochecer. La miel loca se conoció como un remedio y una sustancia recreativa, especialmente en las tradiciones místicas o de curación popular. Algunos usuarios afirmaron que traía sueños proféticos, mientras que otros simplemente se despertaban aferrados a una patata que creían que era su tío. Los resultados variaban. Y sí, se comercializaba. Algunos comerciantes ambiciosos la vendían en pequeños tarros de cerámica, generalmente sin instrucciones de dosificación. Porque ¿quién necesita etiquetas de advertencia cuando vives en una era donde las sanguijuelas se consideran medicina sofisticada? No todo el mundo en la Edad Media era sacerdote, noble o un campesino plagado de plagas. Algunas personas operaban en los márgenes sombríos de la sociedad como chamanes, herbolarios, gente astuta y otros practicantes semi-legítimos de la medicina y la travesura. Piensa en ellos como farmacéuticos medievales con cero regulación. Aquí te presento el fragmento traducido y adaptado al español con el estilo solicitado. Y una relación personal profunda con el musgo. Estas eran las personas a las que acudías cuando el médico local te sugería una sangría para el dolor de muelas. No tenían títulos, pero poseían un conocimiento herbario transmitido de generación en generación, a menudo aprendido observando a la abuela tratar forúnculos con corteza y dignidad. Y cuando se trataba de sustancias alteradoras de la mente, esta gente era tu mejor opción. Sabían qué plantas moler hasta convertirlas en pasta, qué raíces remojar en vino y qué cantidad de una hierba determinada te haría soñar con ángeles en lugar de unirte accidentalmente a ellos. Ya fuera que buscaras aliviar el dolor, inducir visiones, maldecir a tu vecino o tener una experiencia extracorporal durante la colada, tenían 1 o 3 remedios. Muchos de estos practicantes eran mujeres, parteras, mujeres sabias y curanderas que eran esenciales para sus comunidades y profundamente temidas por las figuras de autoridad, no porque estuvieran cacareando en calderos, sino porque sabían demasiado y no necesitaban el latín para explicarlo. Sus remedios a menudo incluían beleño, mandrágora, belladona y derivados del opio, los mezclaban con vino, grasa, miel o saliva. En serio, cantaban algunas frases protectoras y te despedían con algo que podía curarte o hacerte confesar apasionadamente crímenes que nunca cometiste. Por supuesto, si algo salía mal, digamos una alucinación con cabras voladoras o la repentina necesidad de casarte con un árbol, la culpa pasaba rápidamente de una mala partida a la brujería. La iglesia y las autoridades locales vigilaban de cerca a estas personas, con un ojo puesto en ellas y el otro temblando nerviosamente. Aún así, las comunidades confiaban en ellas. Cuando tu hijo tenía fiebre, cuando te dolían las articulaciones o cuando necesitabas contactar a un pariente muerto para preguntarle dónde había escondido el dinero del alquiler, estas eran las personas a las que acudías. No eran médicos, no eran sacerdotes, eran los influencers originales del bienestar underground. Así que, después de todos los ungüentos, brebajes, raíces, pomadas, inciensos, abejas y pan cuestionable, queda una gran pregunta: ¿cómo se sentía realmente la gente medieval al drogarse? La respuesta era conflictiva, profundamente y de forma hilarante conflictiva. Para algunos,
especialmente los curanderos y herboristas, las sustancias alteradoras de la mente eran una herramienta práctica. Si adormecía el dolor, ralentizaba una mente febril o hacía que el parto fuera un 1% menos horripilante, era bienvenido. Esto era medicina, no travesura. Claro, el paciente podría empezar a recitar salmos al revés o insistir en que el gato hablaba francés, pero si la hinchazón disminuía, era un éxito. Luego estaban los usuarios espirituales, monjes, místicos y aquellos que incursionaban en la comunicación divina. Para ellos, las alucinaciones no eran señales de alerta, eran revelaciones. Las visiones eran signos de santidad, no síntomas. Si mirabas al vacío y el vacío te susurraba en latín, estabas en la vía rápida hacia la santidad o, al menos, conseguir tu propio mural en la capilla. Pero la intención importaba. Drogarse por accidente, bien; drogarse para ver a Jesús, aceptable; drogarse para coquetear con un demonio cabra, ahora tenemos un problema. Ahí es donde intervino la Iglesia, calificando ciertas sustancias y a sus usuarios como sospechosos, en el mejor de los casos, y heréticos, en el peor. Cualquier cosa asociada con la pérdida de control, ya sea intoxicación, trance o honestidad inconveniente, levantaba las cejas clericales. Los santos podían tener visiones, los campesinos probablemente estaban simplemente poseídos. Mientras tanto, entre la gente común, las opiniones eran más relajadas. La poción para dormir de tu vecino podría haber servido también como un gorro psicodélico para la noche. La gente usaba vino de opio para el dolor, hachís para la calma y té de beleño para lidiar con los suegros. No se veía como místico o rebelde, era solo parte del botiquín, justo al lado del ajo y las oraciones. En última instancia, la forma en que se veía la droga se reducía a quién eras, qué estabas usando y si alguien chismorreaba. En la mente medieval, los estados alterados vivían en una extraña zona gris entre milagro y delito menor, salud y herejía, y en un mundo donde demonios, santos, plagas y hambrunas de nabos caminaban de la mano, un pequeño escape herbario de vez en cuando difícilmente era la peor idea. En el mundo antiguo, el mar no era un vacío que había que cruzar, era el corazón palpitante del imperio. Transportaba grano, oro, mensajes, soldados y, a veces, guerra. Quienquiera que dominara los mares no solo era dueño del agua, sino que dictaba el destino de civilizaciones enteras. A diferencia de la guerra terrestre, donde el terreno moldeaba las batallas, la guerra naval se trataba del control del flujo, del comercio, de la comunicación y del acceso. Para imperios marítimos como Atenas, Cartago y Egipto, la supremacía naval no era opcional, era existencial. Sin flotas, las ciudades eran vulnerables al aislamiento, la inanición y el asedio. Con flotas, podían bloquear a los enemigos, proteger los convoys de comerciantes e incluso desembarcar fuerzas en lo profundo de las líneas enemigas. Tomemos el Mediterráneo como ejemplo, no se llamaba el Mar del Medio por nada. Este océano interior conectaba 3 continentes e innumerables culturas. Dominarlo significaba tener un dedo en el pulso de todo, desde las rutas comerciales fenicias hasta los envíos de grano romanos. El mar podía traer riqueza tan rápidamente como podía traer desastre. Es por eso que las potencias antiguas invirtieron recursos en infraestructura naval, puertos, astilleros, diques secos y armadas. Para Atenas, la armada se convirtió en su savia. La visión de Temístocles de un ejército impulsado por Trirremes convirtió a Atenas en una talasocracia, un imperio marítimo. Sus barcos custodiaban las rutas de grano desde Egipto, recaudaban tributo de los aliados y aplastaron las ambiciones persas en batallas como Salamina. Cartago, por otro lado, surgió como un titán naval desde las raíces comerciales. Sus astilleros estaban entre los más avanzados del mundo antiguo, produciendo buques de guerra a una escala casi industrial. El dominio cartaginés no se trataba solo de poder militar, estaba respaldado por generaciones de marineros y navegantes que entendían el mar como una segunda piel. Egipto, con su ubicación estratégica en la desembocadura del Nilo y el Mar Rojo, también dependía en gran medida de las flotas para proteger el comercio con el Levante y Nubia. Aunque más fluvial en su orientación, los buques de guerra egipcios evolucionaron hasta convertirse en embarcaciones marítimas capaces de enfrentarse a piratas y escoltar barcos del tesoro. En todos estos casos, la guerra naval no era un espectáculo secundario, era el evento principal. El mar era donde los rivales se enfrentaban, las alianzas se rompían y los imperios florecían o se hundían. El dominio de las tácticas, la tecnología y la geografía naval dio lugar a leyendas, y cuando esas flotas se quemaron o se hundieron, también lo hicieron las fortunas de los poderosos. El trirreme no era solo un barco, era un arma, elegante, rápida y mortal. Definió la guerra naval antigua en todo el Mediterráneo,
y aunque muchas ciudades-estado los construyeron, ninguna los empuñó tan bien como los atenienses. Con 3 filas de remos y un ariete con punta de bronce, el trireme era el equivalente antiguo de un misil guiado, uno impulsado por sudor, ritmo y estrategia. Un trireme típico medía unos 37 metros de largo y solo 5,5 metros de ancho. Estrecho, sí, pero ese era el punto. Su casco delgado le permitía cortar el agua con una resistencia mínima, mientras que su bajo calado le permitía operar cerca de la costa para incursiones y desembarcos. El nombre trireme proviene de sus 3 filas de remos apiladas verticalmente. Estos tampoco eran remeros aleatorios. Cada uno era un marinero entrenado que sabía cómo moverse al unísono a velocidades de hasta 9 nudos. En batalla, la característica más temible del trireme era el ariete, una proa revestida de bronce reforzada con roble, diseñada para estrellarse contra los cascos enemigos con una fuerza devastadora. Pero embestir no se trataba solo de velocidad, requería una sincronización y un ángulo precisos. Golpear demasiado recto y tu propio barco podría quedar atascado o incluso volcar. Capitanes hábiles como los de la armada ateniense perfeccionaron el arte del diekplous, una maniobra que consistía en deslizarse entre las líneas enemigas, girar rápidamente y golpear los flancos expuestos. Por encima de la cubierta, el trireme llevaba un pequeño contingente de infantes de marina, generalmente alrededor de 10 a 20 hoplitas fuertemente armados y algunos arqueros. Su papel era abordar los barcos enemigos o defenderse contra el abordaje, pero no se equivoquen, un trireme no era una fortaleza flotante, dependía de la agilidad, no de la armadura. Un movimiento en falso y eras pasto del fuego. Lo que hizo que la flota de triremes ateniense fuera verdaderamente revolucionaria no fue solo el barco en sí, fue el sistema detrás de él. Financiado por la Teórica, un fondo naval público, Atenas construyó y mantuvo cientos de triremes. Los ciudadanos, incluso los más pobres, sirvieron como remeros, creando una extraña clase de democracia en el mar. Cuando Atenas venció a la flota persa en Salamina en el 480 a.C., no fueron los aristócratas quienes remaron hacia la victoria, fue la gente común. El combate naval antiguo no era una pelea de cañones, era más como un ajedrez de alta velocidad con alguna que otra pelea callejera. El objetivo principal era inutilizar o hundir al enemigo antes de que pudieran hacerte lo mismo, y la herramienta principal para eso era el embestir. El embestir era la pieza central de las tácticas navales en la era del trireme. El objetivo era perforar el casco de un enemigo por debajo de la línea de flotación utilizando la proa con punta de bronce del barco. Una embestida bien colocada podía enviar un barco al fondo en minutos, pero no era tan simple como cargar hacia adelante. La sincronización, el ángulo y la coordinación importaban enormemente. Un acercamiento demasiado agudo y te desviarías, demasiado directo y podrías incrustar tu barco en el de ellos, dejando a ambas embarcaciones vulnerables. Para realizar embestidas exitosas, las flotas usaban maniobras complejas como el diekplous y el periplous. En un diekplous, un barco se lanzaba a través de las brechas en la línea enemiga y luego giraba para atacar desde atrás. El periplous implicaba dar vueltas alrededor de la formación enemiga para golpear los flancos expuestos. Estas no eran tácticas de fuerza bruta, eran ataques de precisión que dependían de la sincronización de los remeros y la previsión del capitán. Pero a veces las cosas no salían según lo planeado, las embestidas fallaban, los barcos se atascaban, los remos se rompían. Ahí es cuando entraba en juego el plan B, el abordaje. El abordaje convirtió la pelea naval en un combate cuerpo a cuerpo al estilo terrestre. Una vez que 2 barcos chocaban o se atascaban, los infantes de marina saltaban a bordo del barco enemigo con espadas, lanzas y escudos. Estos no eran asuntos delicados. El abordaje era un combate brutal a corta distancia, más parecido a una pelea de pandillas que a una falange ordenada. Arqueros y honderos añadían caos desde las cubiertas superiores, eliminando a cualquiera que mostrara demasiado casco. Algunas flotas, como las de los romanos, finalmente favorecieron el abordaje sobre el embestir. Incluso construyeron dispositivos especiales como el Corvus, una pasarela de abordaje con una punta que podía engancharse a los barcos enemigos y convertir las batallas marítimas en peleas terrestres flotantes. Esta táctica ayudó a Roma a derrotar a marineros cartagineses más experimentados durante la Primera Guerra Púnica, porque lo que los romanos carecían en habilidad marinera lo compensaban con pura fuerza de infantería. Por supuesto, esto también significó que las batallas navales se volvieron aún más sangrientas y caóticas. No había retirada una vez que comenzaba el abordaje, era matar o morir en una cubierta resbaladiza con agua salada, sangre y maderas rotas.
Si el embestir era el escalpelo de la guerra naval antigua, entonces el fuego era su mazo. No había visión más aterradora que un barco en llamas que se dirigía hacia tu flota. Los barcos incendiarios eran la versión del mundo naval del caos controlado, un arma tan peligrosa que a menudo amenazaba al atacante tanto como al enemigo. Aunque no tan comunes como los trirremes o las acciones de abordaje, las tácticas de fuego surgieron temprano y evolucionaron con el tiempo. El principio básico era simple: cargar un barco con materiales inflamables, brea, alquitrán, azufre, resina, aceite, y prenderle fuego antes de enviarlo hacia los barcos enemigos. Idealmente, el barco incendiario se desviaría hacia las líneas enemigas densamente agrupadas, encendiendo velas, cubiertas y cualquier otra cosa lo suficientemente desafortunada como para ser inflamable. Uno de los primeros usos documentados de barcos incendiarios proviene de los conflictos greco-persas, donde los defensores desesperados intentaron repeler las invasiones navales lanzando balsas o barcos en llamas hacia las galeras enemigas. En los espacios confinados de un puerto o estrecho donde la maniobrabilidad era limitada, un solo barco incendiario podía causar pánico masivo y romper formaciones. Pero el fuego en el mar era un arma de doble filo. Los vientos podían cambiar, las llamas podían ser contraproducentes. Un barco incendiario mal sincronizado podía destruir tu propia flota tan fácilmente como la de los enemigos. Es por eso que el fuego a menudo se reservaba para momentos desesperados, bloqueos, ataques sorpresa o últimas posiciones donde el riesgo valía la pena por el caos. El desarrollo más sofisticado en la guerra incendiaria antigua vino con el fuego griego, un arma misteriosa y temible desarrollada por el Imperio bizantino siglos después, pero inspirada en las tácticas de fuego antiguas. Se alegaba que el fuego griego podía quemar sobre el agua y no podía extinguirse con métodos estándar. Si bien es más medieval que antiguo, sus raíces conceptuales, fuego químico utilizado en el dominio naval, se remontan a estos primeros barcos incendiarios. Las flotas egipcias y fenicias también utilizaron variaciones de armas basadas en el fuego, particularmente contra barcos piratas y durante asedios. Por ejemplo, los defensores costeros podrían catapultar ollas de fuego o flechas en llamas contra los barcos que intentaban romper los puertos. El efecto psicológico del fuego en el mar no tenía comparación. Una embestida podía ser bloqueada, un abordador podía ser repelido, pero el fuego aterrorizaba a las tripulaciones, devoraba cascos de madera y se extendía más rápido de lo que se podían gritar las órdenes. Incluso los marineros más experimentados podrían abandonar el barco al primer olor a brea y humo. En el siglo V a.C., Atenas se transformó de una ciudad-estado sin salida al mar en una superpotencia naval dominante, y todo comenzó con la plata. Cuando se descubrió una enorme veta de plata en las minas del Laurión, Temístocles, un ambicioso político ateniense, convenció a sus conciudadanos de no dividir la riqueza, sino de invertirla. Su plan: construir una flota de trirremes, muchos de ellos. Esa decisión cambió la historia. Con más de 200 buques de guerra en su apogeo, la armada ateniense se convirtió en la columna vertebral de lo que ahora llamamos el Imperio ateniense. El poder de la ciudad ya no estaba arraigado en la infantería hoplita o los muros de piedra, navegaba sobre madera, sudor y estrategia. La victoria en Salamina en el 480 a.C., donde la flota de Temístocles atrapó y aniquiló a la armada persa en estrechos, sigue siendo una de las batallas marítimas más decisivas del mundo antiguo. Esa victoria no solo salvó a Atenas, sino que la posicionó como la protectora y pronto gobernante de la Liga de Delos. Bajo la Liga de Delos, Atenas comenzó a extraer tributo de las ciudades-estado aliadas, supuestamente para la defensa naval mutua. En la práctica, este tributo se utilizaba a menudo para financiar los propios intereses de Atenas, desde la construcción de barcos hasta la arquitectura pública. La armada permitió a Atenas hacer cumplir la lealtad, reprimir las rebeliones y proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras. Pero no se trataba solo de poder militar, la flota democratizó Atenas. Los ciudadanos más pobres que no podían permitirse armadura o tierra para luchar como hoplitas se convirtieron en remeros esenciales en los trirremes. Su contribución les dio influencia política, transformando la asamblea ateniense y empoderando a las clases bajas. El poder marítimo se convirtió en poder popular. Sin embargo, este dominio tuvo un precio. La excesiva dependencia de Atenas de su armada y su trato coercitivo a los aliados sembraron resentimiento. Durante la guerra del Peloponeso, Esparta, históricamente una potencia terrestre, construyó su propia flota con dinero persa y finalmente aplastó a la armada ateniense en Egospótamos en el 405 a.C. Con su flota desaparecida, Atenas fue hambreada hasta la rendición. Aún así,
el legado del poder naval ateniense perduró. Demostró que una ciudad-estado con tierra limitada podía convertirse en una fuerza imperial a través del dominio del mar. También demostró que los barcos podían ser herramientas políticas tanto como armas. Si Atenas gobernaba el Egeo, Cartago dominaba el Mediterráneo occidental. Fundada por colonos fenicios alrededor del 800 a.C. en lo que ahora es Túnez, Cartago construyó su poder no solo sobre la conquista, sino también sobre el comercio, la navegación y la innovación naval sin igual. En el siglo IV a.C., Cartago no era solo una ciudad rica, era el centro neurálgico de una extensa red marítima que se extendía desde España hasta Sicilia y desde el norte de África hasta Cerdeña. El poder cartaginés fue posible gracias a su flota. Mientras que los atenienses refinaron el trireme, los cartagineses llevaron la ingeniería naval a niveles industriales. Sus astilleros, especialmente el vasto puerto circular de Cartago, podían construir y albergar cientos de buques de guerra. Estos no eran números teóricos. Cartago tenía un sistema de muelles estilo línea de montaje que permitía una construcción y reparación rápidas, algo sin precedentes en el mundo antiguo. Los barcos cartagineses, a menudo cuadrirremes o quinquerremes, eran más pesados que los trirremes atenienses, diseñados no solo para la velocidad sino también para la potencia. Su doctrina naval se inclinaba hacia el embestir y el abordaje, apoyada por infantes de marina mercenarios experimentados y marineros libio-fenicios que habían crecido en el mar. El dominio marítimo de la ciudad no se trataba solo de fuerza, se trataba de comercio. Los mercaderes cartagineses navegaron por las costas atlánticas de Europa y África, comerciaron con estaño y plata y trajeron de vuelta bienes exóticos. La armada se aseguró de que los piratas, los comerciantes rivales o las ambiciones romanas no interfirieran con este lucrativo flujo. Y luego llegaron las guerras púnicas. Roma, que se levantaba en la península italiana, reconoció que derrotar a Cartago significaba construir una armada desde cero. Cuando capturaron un quinquerreme cartaginés varado, lo hicieron ingeniería inversa, completo con el Corvus, una rampa de abordaje que neutralizó la superior habilidad marinera de Cartago al convertir las batallas marítimas en escaramuzas terrestres. A pesar de las primeras derrotas, Cartago se defendió a través de brillantes comandantes navales y dominio táctico. En la primera guerra púnica, los cartagineses libraron docenas de grandes batallas marítimas. En Trápana, ejecutaron una maniobra impecable que destruyó una flota romana a pesar de estar superados en número, demostrando que Cartago todavía sabía cómo dominar el mar. Pero la cantidad finalmente superó a la calidad. La persistencia romana, las mejores líneas de suministro y la brutal disciplina cambiaron el rumbo. Al final de la Segunda Guerra Púnica, la flota de Cartago había desaparecido, sus astilleros desmantelados y su poder roto. Aún así, la leyenda del dominio naval cartaginés perdura. No eran solo guerreros en el agua, eran maestros comerciantes, constructores de barcos innovadores y navegantes audaces que una vez gobernaron los mares a través del ingenio, la riqueza y la madera. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, imaginamos pirámides, faraones y templos, no flotas, pero Egipto fue una de las primeras civilizaciones en abrazar el poder naval tanto en el Nilo como en el mar. Sus barcos pueden no haber sido tan famosos como los trirremes griegos o los quinquerremes cartagineses, pero durante miles de años, Egipto dependió de embarcaciones para mantener su imperio, transportar tropas y proteger sus líneas de vida económicas. El Nilo era la autopista de Egipto, una arteria que conectaba el norte y el sur, el desierto y el delta. Ya en el 3000 a.C., los constructores de barcos egipcios fabricaban embarcaciones con haces de papiros y más tarde con madera de cedro importada del Líbano. Estos barcos fluviales transportaban grano, oro, soldados e incluso estatuas colosales. Los faraones dirigieron expediciones navales hacia el sur en Nubia y hacia el este a través del Mar Rojo a Punt, una tierra misteriosa rica en incienso, marfil y animales exóticos. Pero las ambiciones navales de Egipto no se limitaron al río. En la época del Nuevo Reino, 1550 a 1070 a.C., Egipto desarrolló flotas marítimas capaces de desafiar a los piratas, repeler invasiones y proyectar poder más allá de sus fronteras. Bajo gobernantes como Tutmosis III y Ramsés III, Egipto utilizó buques de guerra en campañas contra los pueblos del mar, una confederación de asaltantes que amenazaron el Mediterráneo oriental. Estas batallas, registradas en vívidos relieves en Medinet Abu, muestran a arqueros egipcios disparando desde barcos e infantes de marina participando en brutales combates cuerpo a bordo de estrechas cubiertas de madera. A diferencia de los ágiles trirremes de Grecia, los barcos marítimos egipcios eran embarcaciones anchas impulsadas por velas con una maniobrabilidad limitada.
A menudo presentaban plataformas de lucha elevadas y estaban tripulados por arqueros, lanceros y marineros entrenados tanto en combate como en navegación. Su principal ventaja era la movilidad a lo largo de las costas y los ríos, donde podían desplegar rápidamente soldados o interceptar el tráfico mercantil. La fuerza naval egipcia también apuntaló su economía. Las exportaciones de grano a Levante y el comercio con el Egeo fueron asegurados por barcos de escolta. Puertos como Biblos y Tanis se convirtieron en centros de comercio y logística naval. Incluso los gobernantes extranjeros buscaron a los constructores de barcos egipcios por su artesanía. Con el tiempo, el poder naval de Egipto disminuyó bajo sucesivas oleadas de dominio extranjero, libios, asirios, persas y finalmente griegos y romanos. Pero su largo legado de guerra fluvial y costera sentó las bases para las tradiciones navales en el antiguo Cercano Oriente. Es posible que los barcos de Egipto no hayan gobernado el mar abierto, pero gobernaron el ritmo del imperio, navegando donde fluía el Nilo, donde permitían los vientos y donde lo exigía el poder. Cuando la República Romana se elevó por primera vez a la prominencia, no era una potencia naval. La fuerza de Roma radicaba en sus legiones disciplinadas y su destreza en la construcción de carreteras, no en la construcción de barcos. Pero eso cambió dramática y rápidamente cuando la República se encontró en una amarga contienda por el control del Mediterráneo contra Cartago. El resultado fue una de las transformaciones navales más dramáticas de la historia antigua. Al comienzo de la Primera Guerra Púnica, 264 a.C., Roma casi no tenía flota. Cartago, mientras tanto, tenía siglos de dominio marítimo. Pero los romanos no se dejaron intimidar. Según la leyenda, capturaron un quinquerreme cartaginés y lo utilizaron como prototipo. En cuestión de meses, produjeron en masa una armada, ensamblando cientos de barcos a través de pura mano de obra y organización a nivel estatal. Pero Roma sabía que no podía superar a los cartagineses, así que cambió las reglas del juego. Entra en juego el Corvus, un puente de abordaje equipado con una punta de metal. Este dispositivo convirtió las batallas marítimas en peleas de infantería, la especialidad de Roma. Con él, los infantes de marina romanos podían abordar los barcos enemigos en masa, transformando el combate naval en algo mucho más familiar para los soldados romanos. Los resultados fueron dramáticos. En batallas como Milele y Cabo Ecnomus, los marineros relativamente inexpertos de Roma derrotaron a las tripulaciones cartaginesas veteranas a través de pura agresión y la eficacia del Corvus. Finalmente, el Corvus fue abandonado, hacía que los barcos fueran peligrosamente pesados en la parte superior, pero ya había cambiado el rumbo de la guerra. En la Segunda Guerra Púnica, la infraestructura naval de Roma había madurado. Sus flotas patrullaban el Mediterráneo occidental, protegían las líneas de suministro a Iberia y África e interrumpían la capacidad de Aníbal para reforzar sus fuerzas desde Cartago. Los bloqueos navales y los desembarcos anfibios se convirtieron en tácticas estándar. Bajo el imperio, el control romano de los mares se expandió aún más. La Classis Misenensis y la Classis Ravennatis fueron dos de las principales flotas imperiales estacionadas para proteger las rutas comerciales, suprimir la piratería y transportar tropas. Aunque no siempre estuvo a la vanguardia de la guerra, la Armada proporcionó un apoyo logístico y estratégico vital, manteniendo el imperio interconectado. A diferencia de Atenas o Cartago, Roma no construyó una identidad marítima, utilizó el mar como una herramienta, algo que debía dominarse cuando fuera necesario. Y, sin embargo, en el siglo I después de Cristo, Mare Nostrum, nuestro mar, era más que una jactancia, era una realidad. Puede que Roma haya nacido en tierra, pero su destino se selló en el agua. A través de la adaptación, la innovación y la voluntad implacable, convirtió el mar de una vulnerabilidad en una fortaleza. La guerra naval antigua no solo influyó en las batallas, sino que moldeó las fronteras, las economías, los imperios e incluso las culturas en todo el Mediterráneo y más allá. El control del mar significaba más que la victoria en el agua, significaba influencia sobre el movimiento de ideas, comercio, idiomas y estructuras de poder que resonarían durante siglos. Primero, considere cómo las armadas forjaron imperios. Atenas se convirtió en una potencia cultural y económica debido a su fuerza naval. Cartago convirtió el dominio marítimo en un imperio mercantil. Roma, a pesar de su tardío comienzo en el mar, utilizó la superioridad naval para controlar toda la cuenca mediterránea. Cada una de estas potencias tenía ejércitos terrestres, pero fueron sus flotas las que les permitieron atacar a través de los continentes, defender territorios distantes y estrangular las economías enemigas. El mar también sirvió como conducto cultural.
Los colonos griegos viajaron en barco para establecer puestos de avanzada en Italia y Asia Menor, difundiendo arte, religión e idioma. Los barcos egipcios llevaron papiros, oro y conocimientos sagrados a cortes extranjeras. Los marineros fenicios transmitieron su alfabeto y sus dioses a casi todas las costas que tocaron. El poder naval nunca fue solo marcial, fue civilizatorio. Tecnológicamente, las armadas antiguas impulsaron la construcción de barcos a nuevas alturas. El desarrollo del trireme y más tarde de los poliremes más grandes no fue solo un avance militar, fue una revolución en la ingeniería. Los puertos se convirtieron en centros logísticos. Las técnicas de navegación mejoraron. Los diseños de barcos estandarizados sentaron las bases para la arquitectura marítima que aún se puede ver en las armadas bizantinas e islámicas posteriores. Incluso los sistemas económicos evolucionaron debido a las armadas. Las rutas marítimas protegidas permitieron un comercio estable a través de vastas distancias, permitiendo que bienes de lujo como sedas, especias, vino y estaño se movieran entre culturas lejanas. Las ciudades con flotas fuertes como Alejandría o Rodas se convirtieron en centros cosmopolitas ricos. Donde prosperaron las flotas, también lo hicieron los mercados, los artistas, los eruditos y los revolucionarios. Y luego estaba el legado psicológico, barcos incendiarios, tácticas de embestida, acciones de abordaje. Estos dejaron impresiones duraderas sobre cómo se imaginaba la guerra. Introdujeron la idea de que el mar en sí mismo podía ser un arma, que la movilidad y el control, en lugar de solo la fuerza bruta, podían ganar guerras. Hoy recordamos muchos de estos imperios. Claro que sí. Aquí tienes el texto traducido y adaptado al español con un estilo de interpretación y clarificación y creatividad moderada. No solo fueron vitales sus conquistas territoriales, sino también las marítimas, a menudo incluso más perdurables. La guerra naval en la antigüedad no se trataba solo de tener la nave más veloz o el ariete más afilado, sino de comprender el mar como un escenario no solo para la guerra, sino para la historia misma. Al final, puede que los triremes hayan desaparecido, pero su estela aún resuena a través del tiempo. Ciro el Grande nació alrededor del año 600 a.C. en la región de Ansan, entonces un reino vasallo bajo el dominio medo. Su familia, los aqueménidas, reclamaba un linaje noble y gobernaba un dominio persa pequeño pero respetado. Sin embargo, nada en los primeros años de vida de Ciro insinuaba que algún día crearía uno de los imperios más grandes que el mundo jamás había visto. Y, sin embargo, desde el principio, la leyenda lo rodeó. El historiador griego Heródoto nos ofrece una de las historias de origen más dramáticas en la biografía antigua. Según Heródoto, Astiages, rey de Media y abuelo de Ciro, tuvo un sueño en el que el hijo de su hija lo derrocaría. Los intérpretes confirmaron su peor temor: el niño sería una amenaza para su trono. Así que Astiages casó a su hija Mandane con un noble persa, Cambises, esperando que el bebé permaneciera políticamente insignificante. Pero los sueños persistieron. Cuando nació Ciro, Astiages no se arriesgó. Ordenó a un sirviente leal, Harpagos, que matara al niño. Harpagos, reacio a cometer tal acto, delegó la espantosa tarea a un pastor. Pero en lugar de abandonar al infante, el pastor crió a Ciro como propio, ocultándolo en las montañas y tratándolo como al hijo de un pastor común. A medida que Ciro crecía, también lo hacía su carisma. Incluso de niño, destacaba, dirigiendo a otros niños y mostrando un liderazgo que superaba su edad. Eventualmente, llegaron rumores a la corte: un niño noble viviendo como pastor. Astiages investigó y la verdad se reveló. Sorprendentemente, perdonó a Ciro, tal vez sin ver una amenaza o quizás atormentado por la culpa. Harpagos, sin embargo, no tuvo tanta suerte. En un castigo sombrío, Astiages mató al hijo de Harpagos y lo sirvió como comida en la corte. Mientras tanto, Ciro fue enviado de vuelta a Persia para vivir bajo el cuidado de su padre, Cambises. Ahora reconocido abiertamente como un príncipe de sangre noble, lo que el rey medo no sabía era que acababa de asegurar su propia caída, porque el tiempo de Ciro entre pastores y nobles por igual le dio una comprensión única de la gente, tanto de los poderosos como de los humildes. Ya sea que la versión de Heródoto sea un hecho o una fábula, la historia captura el aura que siempre rodearía a Ciro. Desde la casi muerte en la infancia hasta la supervivencia que desafía el destino, su vida temprana plantó las semillas de la grandeza. No solo desafiaría a Astiages, sino que redefiniría la realeza misma. A mediados del siglo VI a.C., Ciro ya no era solo un príncipe persa, era un líder calculador y ambicioso, listo para desafiar el statu quo regional.
En ese momento, el imperio medo, gobernado por el rey Astiages, todavía dominaba Persia, pero el equilibrio de poder estaba cambiando y Ciro estaba listo para inclinar la balanza. El catalizador fue la traición. Según múltiples fuentes, incluyendo a Heródoto y la Crónica de Babilonia, el general medo Harpagos, el mismo hombre al que se le ordenó años antes matar al bebé Ciro, nunca había olvidado el cruel destino de su hijo. Ahora, años más tarde, estaba en posición de actuar. En secreto, envió mensajes a Ciro animándolo a levantarse y prometiendo apoyo desde dentro de las filas medas. Fue el comienzo de una revuelta que sacudiría el mundo antiguo. Alrededor del 553 a.C., Ciro se rebeló oficialmente. Persia, una vez un reino subordinado, ahora declaró su independencia y la guerra. Lo que siguió no fue una sola batalla decisiva, sino una serie de campañas prolongadas durante más de 3 años. Las fuerzas de Ciro se adentraron más en territorio medo, atrayendo el apoyo de nobles descontentos y aliados regionales. Su reputación creció, no solo por su competencia militar, sino también por su moderación. A menudo perdonaba la vida de los enemigos que se rendían, ganándose tanto el miedo como la admiración. Mientras tanto, la corte de Astiages se desmoronaba. La lealtad se erosionó. Cuando llegó la confrontación final alrededor del 550 a.C., no fueron los medos quienes triunfaron, fue Ciro. Astiages fue traicionado por su propio ejército y el una vez poderoso imperio medo se derrumbó casi de la noche a la mañana. Ciro entró en Ecbatana, la capital meda, no como un conquistador bárbaro, sino como un nuevo tipo de gobernante. Respetó las tradiciones locales, preservó las estructuras administrativas medas e incorporó a muchos medos a su creciente gobierno. Esta política de inclusión se convertiría en un sello distintivo de su gobierno. Con Media bajo su control, Ciro unificó la meseta iraní, pero esto no fue el final, fue el principio. Al derrocar a los medos, no solo liberó a Persia del vasallaje, sino que también heredó su imperio. Ahora gobernaba tierras que se extendían desde el Irán moderno hasta partes de Asia Central. Recién salido de su triunfo sobre los medos, Ciro el Grande dirigió su mirada hacia el oeste, hacia el fabulosamente rico reino de Lidia, gobernado por el legendario Creso. Creso no era un rey ordinario, era uno de los hombres más ricos de su tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de inmensa riqueza. Su capital, Sardis, brillaba con lujo y sus ejércitos estaban bien equipados con caballería y tropas experimentadas. Pero Creso cometió un error fatal, subestimó a Ciro. Buscando evitar la expansión persa, Creso formó alianzas con Egipto y Babilonia, y consultó al oráculo de Delfos. El oráculo le dijo famosamente que si cruzaba el río para atacar a Persia, destruiría un gran imperio. Animado, Creso lanzó una invasión solo para descubrir que el imperio que destruiría era el suyo propio. Las dos fuerzas se enfrentaron cerca del río Alis en el 547 a.C. Después de una batalla ferozmente disputada, Creso se retiró a Sardis, creyendo que la temporada de campaña había terminado y que podría reagruparse en la primavera con refuerzos aliados. Pero Ciro hizo algo inesperado, lo persiguió. En una audaz campaña de invierno, Ciro sitió Sardis, obligando a Creso a una defensa desesperada. Según Heródoto, Ciro incluso empleó una sorpresa táctica, usó camellos para asustar a la caballería lidia, el activo más fuerte de Creso, dejándolos ineficaces. En semanas, Sardis cayó. Creso fue capturado vivo. Lo que sucedió después selló la reputación de Ciro como un gobernante diferente a cualquier otro. En lugar de ejecutar a Creso, Ciro supuestamente lo perdonó, incluso convirtiéndolo en un consejero. La historia cuenta que cuando Creso estaba a punto de ser quemado vivo, gritó el nombre de Solón, un filósofo griego que una vez le advirtió que no contara a un hombre afortunado hasta que supiera cómo terminaba su vida. Ciro, conmovido por la historia y la sabiduría en ella, ordenó que se extinguiera el fuego. Ya sea mito o verdad, esta narración refleja la conocida política de clemencia de Ciro. Con Lidia conquistada, Ciro obtuvo el control sobre su inmenso tesoro y redes comerciales, junto con las poderosas ciudades-estado griegas de Jonia a lo largo de la costa Egea. Aunque las ciudades jonias resistieron el dominio persa, no fueron rival para la creciente máquina militar y diplomática de Ciro. La caída de Creso marcó más que el colapso de un reino rico, confirmó la brillantez táctica de Ciro y su voluntad de usar tanto la guerra como la misericordia. También le dio a Persia un punto de apoyo en el mundo griego, preparando el escenario para futuros conflictos este-oeste. Y para Ciro, fue solo el siguiente paso en un imperio en rápida expansión.
A finales de la década de 540 a.C., solo una potencia importante se interponía entre Ciro y el dominio indiscutible del cercano oriente, Babilonia. Una vez gobernada por reyes como Hammurabi y Nabucodonosor II, Babilonia se había convertido en una metrópolis magnífica, famosa por sus imponentes zigurats, sus enormes muros dobles y los legendarios jardines colgantes. Pero debajo de la grandeza se estaban formando grietas. En ese momento, Babilonia era gobernada por Nabonido, un rey profundamente impopular entre su propio pueblo. Sus políticas religiosas alienaron al poderoso sacerdocio de Marduk, la deidad principal de la ciudad. Había pasado años lejos de Babilonia, dejando el imperio en manos de su hijo Belsasar, un nombre familiar para los lectores de la Biblia hebrea. El descontento estaba creciendo. Ciro sintió la oportunidad. En el 539 a.C., Ciro lanzó su campaña, pero a diferencia de las invasiones anteriores marcadas por el asedio y la destrucción, esta fue quirúrgica. Las fuerzas de Ciro derrotaron a las tropas babilónicas en Opis, una ciudad clave en el Tigris. Allí ganaron no solo con el poder militar, sino con la propaganda. Los persas prometieron liberar al pueblo del mal gobierno de Nabonido, presentando a Ciro como un restaurador del orden divino. La parte más sorprendente: cuando Ciro entró en Babilonia, lo hizo sin luchar. Según la crónica de Nabonido y fuentes griegas posteriores, las puertas de la ciudad se le abrieron, tal vez a través de la negociación política, tal vez debido a la traición interna. En cualquier caso, Ciro marchó a Babilonia como un libertador, no como un conquistador. Respetó los templos de la ciudad, participó en ceremonias religiosas y declaró en el famoso cilindro de Ciro que había sido elegido por el propio Marduk para restaurar la paz y la justicia. Este documento, a menudo llamado la primera Carta de los Derechos Humanos del mundo, registra las políticas de tolerancia, restauración de templos y repatriación de pueblos desplazados de Ciro. Entre los afectados se encontraban los judíos exiliados de Jerusalén décadas antes por los reyes babilónicos. Ciro emitió un edicto permitiéndoles regresar a casa y reconstruir el templo en Jerusalén, un acto tan significativo que la Biblia hebrea se refiere a él como el ungido de Dios, un título reservado para los reyes israelitas. Después de entrar en Babilonia en el 539 a.C., Ciro el Grande no solo tomó el trono, sino que reescribió las reglas del imperio. Uno de los artefactos más notables de su reinado es el cilindro de Ciro, un documento de arcilla inscrito en escritura cuneiforme acadia, a menudo aclamado como la primera Carta de los Derechos Humanos del mundo. Si bien los eruditos modernos debaten esa afirmación, no hay duda de que el cilindro ofrece una visión revolucionaria de cómo Ciro veía el poder, no como dominación, sino como administración. En el texto, Ciro se proclama elegido por Marduk, la deidad principal de Babilonia, para restaurar el orden y la justicia después del mal gobierno de Nabonido. Pero esto no era mera adulación, Ciro respaldó sus palabras con acciones. Restauró los templos a su función adecuada, permitió a los pueblos desplazados regresar a sus tierras de origen y declaró explícitamente que no oprimiría a sus súbditos ni alteraría sus tradiciones locales. Uno de los resultados más famosos de esta política fue la liberación de los judíos del exilio babilónico. Después de décadas en cautiverio, al pueblo judío se le permitió regresar a Jerusalén y reconstruir su templo destruido. El libro de Esdras en la Biblia hebrea registra el decreto de Ciro, alabándolo como un instrumento de la voluntad divina, algo extraordinario para un rey extranjero. De hecho, Ciro es el único no judío al que se hace referencia en la Biblia como Mesías o ungido. El cilindro de Ciro habla en términos de libertad, restauración y legitimidad a través de la justicia, un marcado contraste con la retórica estándar de los gobernantes antiguos, que a menudo glorificaban la conquista y el castigo divino. En lugar de jactarse de destruir ciudades o esclavizar enemigos, Ciro destaca su papel como protector de diversas culturas y religiones. Esto no era debilidad, era estrategia. Al respetar las costumbres locales, evitó la rebelión y fomentó la lealtad en todo su vasto imperio. Aunque debemos tener cuidado de no proyectar conceptos legales modernos en textos antiguos, el espíritu del cilindro de Ciro sigue siendo notable. Visualiza un mundo donde los gobernantes derivan su legitimidad no del miedo, sino de la benevolencia y la inclusión. Hoy, una réplica del cilindro se exhibe en la sede de las Naciones Unidas, un testimonio de su peso simbólico como un modelo temprano para la gobernanza pluralista. Ciro el Grande no solo conquistó un vasto imperio, sino que lo mantuvo unido. Eso puede sonar simple en el papel, pero en realidad gobernó sobre un mundo increíblemente diverso: persas, medos, babilonios, elamitas, lidios, hebreos e innumerables otros, todos con sus propios idiomas, dioses, costumbres y agravios.
Lo que hizo a Ciro verdaderamente grande no fue lo lejos que extendió sus fronteras, sino con qué habilidad administró lo que había dentro de ellas. En el centro del gobierno de Ciro había una filosofía de tolerancia a través de la estructura. A diferencia de muchos gobernantes antiguos que impusieron su cultura y religión a los pueblos conquistados, Ciro adoptó un modelo descentralizado. Permitió que los líderes locales permanecieran en su lugar, que las religiones locales florecieran y que las costumbres locales continuaran. En lugar de aplastar a sus súbditos hasta someterlos, buscó ganarse su confianza y funcionó. Retuvo y adaptó los sistemas administrativos de los medos y babilonios, mezclándolos con prácticas persas para crear un imperio excepcionalmente flexible. El poder fue delegado a sátrapas o gobernadores provinciales que supervisaban los impuestos, la seguridad y la justicia en sus regiones. Estos funcionarios generalmente eran elegidos entre las élites locales, pero seguían siendo responsables ante la autoridad central de Ciro. Este sistema se convirtió en la base del gobierno aqueménida durante generaciones. Ciro también invirtió en infraestructura. Mejoró las rutas comerciales, protegió las caravanas y aseguró un trato justo para los comerciantes, sabiendo que el comercio era tan esencial para la estabilidad como los ejércitos. Su imperio no era solo una máquina militar, era una red económica y cultural que se extendía desde el valle del Indo hasta el mar Egeo. También entendió el poder del simbolismo. En cada ciudad que conquistó, Ciro hizo gestos de respeto, restaurando templos, participando en ceremonias religiosas y preservando las instituciones locales. Estos actos no fueron simplemente teatrales, fueron estrategias diplomáticas que le ganaron la lealtad de antiguos enemigos. Lo más notable fue lo poca resistencia que provocó su gobierno. Ciro no solo evitó rebeliones, sino que a menudo inspiró admiración. Incluso los griegos, típicamente desdeñosos de los bárbaros, lo vieron como un rey sabio y justo. Genofonte, el historiador ateniense, escribiría más tarde la Ciropedia, una biografía en parte ficticia pero profundamente admiradora de Ciro, presentándolo como el modelo de liderazgo ilustrado. Al final de su reinado, Ciro el Grande había remodelado el mundo antiguo. Desde el mar Egeo hasta las montañas de Asia Central, su imperio se extendía más allá de cualquier otro anterior. Pero como muchos grandes conquistadores, su ambición lo empujó hacia una campaña final, esta vez hacia las estepas del noreste. Sería su última. Alrededor del 530 a.C., Ciro partió para enfrentarse a los masagetas, una confederación de tribus nómadas que vivían al este del mar Caspio. Estos feroces guerreros a caballo estaban liderados por la reina Tomiris, una gobernante recordada tanto como líder militar como símbolo de desafío. Su pueblo era visto por los persas como incivilizado pero peligroso, una amenaza para las fronteras en expansión del imperio. Los detalles de la campaña son turbios, moldeados en gran parte por el relato dramático y probablemente embellecido de Heródoto. Según el historiador griego, Ciro primero intentó la diplomacia, proponiendo matrimonio a la reina Tomiris. Ella lo vio por lo que era, una estratagema política. Cuando la diplomacia fracasó, Ciro recurrió al engaño. Dejó atrás un banquete de vino y comida rica, sabiendo que los masagetas no estaban acostumbrados al alcohol. Después de una celebración borracha, muchos de sus guerreros fueron emboscados y asesinados, incluido su hijo. Devastada y enfurecida, Tomiris juró venganza. En la batalla culminante que siguió, los masagetas abrumaron a las fuerzas persas. Ciro murió en combate. Heródoto incluso afirma que Tomiris hizo decapitar su cuerpo y colocó su cabeza cercenada en una piel llena de sangre, declarando, «Bebe hasta saciar tu sed de sangre». Si bien el espantoso final puede ser más mito que realidad, lo cierto es que Ciro murió durante esta campaña, lejos de las grandes ciudades que había conquistado. Su cuerpo fue devuelto a Pasargada, la capital que fundó en Persia, y enterrado en una tumba modesta pero digna, que aún se mantiene en pie como testimonio de su legado. Su muerte marcó el final de una era. El trono pasó a su hijo Cambises II, quien continuaría la expansión del imperio, notablemente hacia Egipto. Pero la combinación única de Ciro de tolerancia, estrategia y liderazgo visionario no sería fácil de replicar. Cuando Ciro el Grande murió, dejó atrás más que un vasto imperio, dejó atrás un plan político, un precedente filosófico y una reputación tan venerada que incluso siglos después su nombre inspiraba asombro. El imperio aqueménida fundado por Ciro fue el más grande que el mundo había visto hasta ese momento, extendiéndose desde el Egeo hasta el Indo. Pero no era solo el tamaño lo que importaba, era cómo funcionaba. Las políticas de inclusión, tolerancia e innovación administrativa de Ciro continuaron bajo sus sucesores.
Su hijo Cambises II y más tarde Darío el Grande no solo expandieron el imperio, sino que formalizaron su estructura. El sistema de satrapías que Ciro fue pionero se convirtió en la piedra angular del gobierno imperial. Estos gobernadores regionales mantenían la ley y el orden, recaudaban impuestos y respondían directamente al rey, lo que permitía que el imperio siguiera siendo vasto y sorprendentemente eficiente. La libertad religiosa y cultural siguió siendo una política oficial. Los templos y las deidades locales fueron respetados en todo el imperio, desde los zigurats babilónicos hasta los santuarios egipcios. Las élites locales a menudo se mantenían en el poder bajo la supervisión persa y las rebeliones eran raras en los primeros años aqueménidas, no por miedo, sino porque muchos súbditos encontraron el dominio persa menos opresivo que los regímenes que habían soportado anteriormente. Ciro también ayudó a establecer la idea de la realeza como un papel moral, no solo político. No era simplemente rey de Persia, asumió títulos como rey de las 4 esquinas del mundo. Pero a diferencia de los tiranos jactanciosos del pasado, su legitimidad estaba ligada al bienestar de sus súbditos. Esto no era solo propaganda, reflejaba un cambio real en la filosofía imperial. El buen gobierno era parte de la grandeza. Incluso en la muerte, la influencia de Ciro se sintió. Su tumba en Pasargada, una estructura de piedra caliza simple, se erigió como un símbolo de humildad y permanencia. El propio Alejandro Magno, un maestro del imperio siglos después, visitó la tumba de Ciro y, según se dice, le rindió homenaje, ordenando su restauración después de que fuera profanada. En Persia, Ciro no solo fue recordado, fue reverenciado. Las dinastías persas posteriores invocarían su legado para legitimar su propio gobierno. Los sacerdotes zoroástricos lo asociaron con la justicia divina y la identidad nacional iraní continúa celebrándolo como el padre de la nación. La influencia de Ciro el Grande no terminó con su muerte o incluso con la caída de su imperio. A lo largo de los siglos, su legado creció más allá de fronteras, religiones y culturas, cimentándolo no solo como un héroe persa, sino como una figura admirada a nivel mundial cuyo ejemplo resonó a través del tiempo. En la Biblia hebrea, Ciro se describe no como un tirano pagano, sino como un libertador designado divinamente. El libro de Isaías se refiere a él como el ungido del Señor, un título reservado para los reyes israelitas. Su decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo marcó un punto de inflexión en la historia judía. Para muchos, sigue siendo un gentil justo, un raro ejemplo de un gobernante poderoso que usó su poder para restaurar, no para destruir, la fe y la libertad. En Grecia, a pesar de siglos de conflicto con Persia, Ciro a menudo fue retratado como el monarca modelo. El escritor ateniense Genofonte, un estudiante de Sócrates, escribió la Ciropedia, un relato en parte ficticio de la vida de Ciro que lo presentó como el gobernante ideal, sabio, justo, moderado y valiente. Aunque no es una biografía histórica estricta, moldeó el pensamiento helenístico y romano sobre el liderazgo y la ética durante siglos. En la tradición islámica, algunos eruditos y comentaristas han identificado a Ciro con Dhul Arnein, el de los 2 cuernos mencionado en el Corán, un rey justo que construyó una gran muralla para proteger a la gente del caos y la injusticia. Si bien esta identificación se debate, refleja el respeto que Ciro inspira en todas las tradiciones abrahámicas. Los historiadores modernos y los líderes políticos también han buscado a Ciro en busca de inspiración. En 1776, según se dice, Thomas Jefferson mantuvo una copia de la Ciropedia junto a su cama. En el siglo XX, el último Shah de Irán invocó a Ciro como un símbolo de unidad nacional y reforma. Y hoy, el cilindro de Ciro, a menudo denominado la primera declaración de los derechos humanos del mundo, se exhibe en las Naciones Unidas como un símbolo de tolerancia y gobernanza. El atractivo de Ciro trasciende la conquista. Se le recuerda no por la crueldad o la construcción de imperios por sí solos, sino por su rara habilidad para ejercer el poder con justicia. Demostró que un imperio no tenía que aplastar la diferencia para mantener el control y que los gobernantes podían ganarse la lealtad a través del respeto, no del miedo. Más de 2 milenios después, Ciro el Grande sigue siendo una paradoja, un conquistador celebrado por su compasión, un rey alabado por aquellos a quienes conquistó. Pocas figuras en la historia inspiran tanta admiración y menos aún la merecen tanto. Bajo el sol abrasador del Valle del Nilo, los antiguos egipcios tomaron una decisión audaz. Muchos de ellos se afeitaron la cabeza. Pero esto no fue solo una decisión práctica, fue un símbolo, una declaración, un lienzo limpio. Y sobre ese lienzo colocaron algunas de las pelucas más elaboradas que el mundo antiguo jamás haya visto. Las pelucas en el antiguo Egipto no solo estaban de moda, eran marcadores esenciales de identidad, estatus y pureza.
Hombres y mujeres de alto rango no solo las usaban, las ostentaban. Estos tampoco eran simples accesorios. Podían estar hechos de cabello humano real importado, crin de caballo o fibras vegetales finamente tejidas. Las élites adineradas a menudo encargaban pelucas con múltiples capas, trenzados intrincados, cuentas de oro e incluso conos perfumados colocados en la parte superior, aromas a base de cera que se derretían lentamente bajo el sol, cubriéndolos de lujo. Para las mujeres, los peinados estaban ligados a la feminidad, la fertilidad y el poder. La peluca de una mujer noble podía estar adornada con decoraciones florales, bandas coloridas o broches de metales preciosos. Una sacerdotisa podía usar la suya en filas simétricas apretadas, haciéndose eco del orden divino de los dioses. Para los hombres, especialmente aquellos al servicio del faraón, una peluca gruesa y estilizada reflejaba no solo riqueza, sino cercanía a la jerarquía divina. Los niños, sin embargo, tenían su propio estilo. Muchos usaban el mechón lateral de la juventud, una cabeza afeitada con una trenza ornamentada colgando, un símbolo de la infancia que se cortaría durante la edad adulta o los ritos religiosos de paso. Y luego estaban los audaces sacerdotes. En marcado contraste con la extravagancia de las pelucas de la corte, los sacerdotes debían afeitarse todo el cuerpo, incluida la cabeza, para mantener la pureza ritual en las ceremonias públicas, aunque incluso ellos podían usar pelucas ceremoniales, que simbolizaban sus roles espirituales más que su identidad individual. Lo que es más fascinante es cómo las pelucas incluso servían después de la muerte. Las momias a menudo eran enterradas con pelucas en su lugar, asegurando que su estatus y belleza se llevaran a la otra vida. El cabello, en otras palabras, no era solo vanidad, era una identidad eterna. Si te imaginas a un vikingo, es probable que imagines barbas salvajes y cabello trenzado, una imagen forjada a partes iguales de arqueología, sagas nórdicas y Hollywood. Pero hay una verdad sorprendente en esa visión. Los peinados vikingos estaban lejos de ser aleatorios. De hecho, el cabello era un símbolo poderoso en la sociedad nórdica de identidad, masculinidad, lealtad al clan e incluso seducción. Tanto los hombres como las mujeres vikingas se tomaban su cabello en serio. En un mundo donde la apariencia física proyectaba fuerza y honor, el cabello largo no era vanidad, era una declaración. Los hombres a menudo se dejaban crecer el cabello largo y lo peinaban meticulosamente. Las trenzas, los moños altos y las cabezas medio afeitadas no solo estaban de moda, eran intimidantes. Un guerrero que entraba en la batalla con mechones trenzados y una barba espesa no solo era práctico, mantener el cabello fuera de los ojos, sino que transmitía su disposición a luchar y su resistencia al miedo. Para las mujeres vikingas, el cabello podía ser igualmente simbólico. El cabello largo y bien cuidado era un marcador de feminidad y alto estatus. Las mujeres a menudo trenzaban su cabello en patrones complejos, a veces usando cintas o cuentas tejidas en los mechones. Una mujer casada podía usar su cabello envuelto o parcialmente cubierto para señalar su estado civil, de forma similar a cómo funcionan los anillos de boda en la actualidad. Algunos sitios de entierro en Escandinavia incluso incluyen peines, horquillas y herramientas de aseo personal, lo que sugiere que el cuidado diario y el orgullo por la apariencia eran importantes para ambos sexos. También había un ángulo legal fascinante. En los códigos legales vikingos, el cabello jugaba un papel en la justicia. Cortar el cabello de alguien sin permiso se consideraba un insulto grave, uno que podía conducir a la venganza, la retribución legal o las enemistades sangrientas en toda regla. Eso es porque el cabello representaba el honor. Deshonrar a un guerrero cortándole los mechones era atacar su posición social misma. Y luego está la mitología. Los propios dioses nórdicos tenían cabello icónico. Thor con su barba roja llameante, los trucos de transformación de Loki a menudo involucraban cambios en el cabello o la forma y, por supuesto, la diosa Sif, cuyo cabello dorado era tan legendario que cuando Loki lo cortó como una broma, tuvo que rogar. Aquí está la traducción al español, interpretada y ligeramente expandida, del texto proporcionado. Para los enanos, forjar un reemplazo mágico con cabello de oro real no solo representaba la identidad mortal, sino también una valiosa moneda divina. Los romanos sabían mucho sobre el control, y eso se extendía a sus peinados. En un mundo donde la política, la clase social y el género estaban estrictamente regulados, el cabello se convirtió en una de las herramientas más sutiles, pero también más poderosas, de navegación social, especialmente en los círculos de élite. Literalmente, tus mechones podían declarar tu lealtad, tus valores y tu ambición. Comencemos con los hombres romanos. En los primeros tiempos de la República,
El ciudadano romano ideal era de corte limpio, conservador y práctico. El cabello era corto, ordenado y bien cuidado. Cualquier cosa más larga que eso se consideraba sospechosa, afeminada, extranjera o propia de un vago. Un corte de pelo corto y una cara bien afeitada no eran solo elecciones de moda, eran declaraciones cívicas. Decían, soy disciplinado, sirvo al Estado, soy romano. Pero a medida que el imperio progresaba, las cosas se volvieron más exuberantes. Emperadores como Nerón y Cómodo dejaron crecer sus rizos con estilos extravagantes que imitaban a los filósofos griegos o incluso a las estatuas divinas. Algunos lucían lo que ahora llamamos el nudo superior romano, una sección elevada de cabello rizado o amontonado en la parte delantera, esculpida para sugerir intelecto, juventud o refinamiento. Esto no eran casualidades, sino imágenes públicas cuidadosamente elaboradas. El cabello se convirtió en propaganda. Para las mujeres romanas, las apuestas eran aún mayores. Los peinados se volvieron casi arquitectónicos. El famoso estilo de la Torre Flavia, una literal montaña de rizos y trenzas sujetas sobre la cabeza, era un look de alto estatus posible solo gracias a la mano de obra esclava, planchas calientes y horas de trabajo. Cuanto más elaborado era el peinado, más rica era la mujer, porque eso significaba que tenía el tiempo libre y los sirvientes para mantenerlo. El cabello también podía mostrar lealtad política. Las emperatrices a menudo presentaban nuevos estilos en estatuas y monedas, que luego eran copiados por mujeres de clase alta en todo el imperio. Llevar un peinado como el de la emperatriz no era solo halago, sino también una muestra de lealtad. Mientras tanto, las personas esclavizadas a menudo se veían obligadas a mantener el pelo corto o liso, negándoles por completo esta forma de expresión. Los soldados, asimismo, llevaban cortes prácticos, reforzando la unidad y la función sobre la ostentación. Y luego estaban los rebeldes. Algunos romanos deliberadamente se dejaban crecer el pelo largo o adoptaban estilos bárbaros para mostrar desdén por los valores imperiales. Por ejemplo, los gladiadores a menudo lucían peinados dramáticos para construir personajes escénicos, parte atleta, parte celebridad, parte amenaza. En el antiguo Japón, el cabello no era simplemente una característica personal, sino un emblema de disciplina, deber y tradición profundamente arraigada. En ningún lugar esto era más visible que en el icónico chonmaje, el distintivo nudo superior que llevaban los samuráis. Esto no era solo un corte de pelo, era un contrato cultural. Originalmente, el chonmaje comenzó como una elección práctica. La coronilla afeitada mantenía los cascos, especialmente el kabuto que usaban los samuráis, más cómodos y seguros en la batalla. Pero con el tiempo, a medida que la paz se asentaba durante el periodo Edo, el estilo se volvió menos sobre el combate y más sobre la identidad. El nudo superior se convirtió en un símbolo rígido del estatus de guerrero, el honor y la sumisión al bucido, el camino del guerrero. Cortarlo no era solo un corte de pelo, sino una muerte simbólica. Se le podía ordenar al samurái deshonrado que se quitara el nudo superior, o hacerlo él mismo, como una señal de que ya no era digno de su rango. En casos extremos, el corte del nudo superior precedía al seppuku, el suicidio ritual realizado para expiar la vergüenza. El cabello de las mujeres japonesas también transmitía poderosos mensajes sociales. Durante el periodo Heian, 794 a 1185, las mujeres nobles se dejaban crecer el pelo extraordinariamente largo, a veces más largo que sus cuerpos, y lo dejaban caer en cascada directamente por la espalda en un estilo conocido como suberakasi. Esto no era solo belleza, sino también elegancia, paciencia y estatus. Mantener tal longitud requería inmenso cuidado, tiempo y riqueza, atributos exclusivos de la aristocracia. Más tarde, durante el periodo Edo, los peinados de las mujeres se volvieron cada vez más ornamentados y estilizados. Estilos como el chimada, una especie de moño enrollado, estaban adornados con horquillas, peines y decoraciones, cada uno codificado con un significado. Ciertos estilos indicaban el estado civil, la edad o incluso la profesión. Las cortesanas y las geisas, por ejemplo, utilizaban peinados deslumbrantes y elaborados no solo para atraer clientes, sino también para señalar su etapa de formación y nivel de experiencia. El cabello también podía ser una forma de rebelión. Durante ciertos shogunatos, se aprobaron leyes que restringían los peinados según la clase. Violar esos códigos, incluso dejando que tu cabello creciera de la manera incorrecta, podía despertar sospechas o castigos. Y, sin embargo, artistas, actores e incluso Onin, samuráis sin amo, a menudo infringían las reglas para hacer declaraciones audaces sobre la identidad y la resistencia.
En el antiguo Japón, el cabello estaba ligado, literal y figurativamente, por el deber, la devoción y el drama. Ya fuera en la silenciosa dignidad de un samurái o en el elegante remolino en lo alto de la cabeza de una geisha, los peinados eran actos de narración, honor y profunda memoria cultural. En toda la antigua África, el cabello no era solo un estilo personal, sino un lenguaje. Desde las intrincadas trenzas africanas del Sahel hasta las elevadas bobinas de los peinados, estos servían como tarjetas de identidad, expresiones espirituales e incluso herramientas de supervivencia. Mucho antes de la interrupción colonial, la cultura capilar africana era un rico tapiz de simbolismo, artesanía y resistencia. Comencemos en Nubia, el vecino del sur del antiguo Egipto. Las comunidades nubias, a menudo injustamente eclipsadas en la historia convencional, desarrollaron trenzas y giros estilizados que comunicaban el estatus, la edad y el clan. Las reinas nubias, como Amanitore y Amanisaketo, lucían complejas pelucas trenzadas y tocados que rivalizaban incluso con la realeza egipcia, afirmando su poder y belleza en términos audaces e inconfundibles. Más al oeste, en lo que ahora es Nigeria, los pueblos Yoruba e Igbo ya trataban el cabello como un medio artístico. Los estilos intrincados no eran solo para mostrar, estaban cuidadosamente planificados, con ciertos patrones reservados para novias, guerreros o iniciados espirituales. Los peluqueros eran muy respetados, casi como sacerdotes en sus roles. Confiarle a alguien tu cabello era confiarle tu esencia. Entre el pueblo Imba de Namibia, todavía se usa hoy en día pasta de ocre rojo, hecha de piedra en polvo y grasa de mantequilla, para recubrir y esculpir elaboradas trenzas. Estos estilos de ocre no solo protegen el cabello del clima desértico, sino que significan todo, desde la pubertad hasta el estado civil. Para las mujeres Imba, el cabello está literalmente moldeado por las estaciones de la vida. Pero quizás el aspecto más fascinante de la historia del cabello africano radica en cómo codificaba la resistencia durante la trata transatlántica de esclavos. Los africanos esclavizados usaron los peinados como formas silenciosas de rebelión y recuerdo. Las trenzas africanas no eran solo prácticas, sino también mapas. Algunos patrones simbolizaban rutas de escape o puntos de encuentro seguros. Otros conservaban estilos ancestrales de su tierra natal, desafiando el borrado con cada giro y trenza. En muchas culturas de África Occidental, las cabezas rapadas marcaban el luto o las transiciones espirituales, mientras que las rastas gruesas podían representar la fuerza, la conexión con lo divino o la condición de guerrero. El cabello era sagrado, nunca solo estético. El colonialismo luego estigmatizaría estos peinados, impulsando ideales de belleza eurocéntricos, pero las antiguas raíces de la cultura capilar africana nunca se borraron por completo. Vivieron en la memoria, en las manos, en las trenzas transmitidas de madre a hija, y ahora están siendo reclamadas en todo el mundo. En la antigua Grecia, donde las estatuas de mármol y las epopeyas daban forma a la imaginación occidental, el cabello no era solo una cuestión de cuidado personal, sino una representación pública de virtud, intelecto y civilización. Desde los rizos apretados de los jóvenes atenienses hasta las melenas sueltas de los filósofos, el cabello ayudaba a definir quién eras a los ojos tanto de los dioses como de tus conciudadanos. Comencemos con los hombres. Al principio, los hombres griegos a menudo llevaban el pelo largo, atado con cintas o bandas. Los héroes homéricos como Aquiles y Odiseo se describen en versos épicos con melenas fluidas o brillantes, que simbolizan la vitalidad, la nobleza y el favor divino. En estos primeros periodos, el pelo largo era masculino y heroico, pero en la época clásica las cosas habían cambiado. Un corte de pelo moderadamente corto y bien cuidado se convirtió en el nuevo ideal para los hombres atenienses. La barba, sin embargo, se quedó. Era la combinación preferida por filósofos, estadistas y maestros. Sócrates, Platón y Aristóteles lucían barba. La barba se asociaba con la sabiduría y la madurez, mientras que la frente limpia y la cara expuesta transmitían apertura y razón. Una barba larga sin pelo largo y salvaje sugería intelecto sobre impulso, lógica sobre emoción. Por el contrario, los esclavos y los extranjeros a veces se veían obligados a afeitarse la cabeza como una marca de sumisión o inferioridad, por lo que, en un extraño giro, tener pelo, al menos el tipo correcto, era un privilegio político. El cabello de las mujeres, por otro lado, estaba profundamente ligado a la virtud doméstica. En público, se esperaba que las mujeres respetables llevaran el pelo recogido y cubierto, trenzado o enrollado en moños.
El pelo suelto a menudo se reservaba para rituales específicos, particularmente el luto o las prácticas religiosas estáticas como los cultos dionisíacos, donde el cabello suelto simbolizaba una ruptura con el orden y las normas sociales. Las niñas llevaban el pelo suelto hasta la pubertad, después de lo cual su primera trenza a menudo se cortaba y se dedicaba a Artemisa como parte de un ritual de mayoría de edad. Este acto simbolizaba tanto el final de la infancia como el comienzo de la responsabilidad social. Las diosas griegas también tenían firmas capilares. El estilo de casco de guerra pulcramente dispuesto de Atenea simbolizaba la estrategia y la disciplina. Los rizos fluidos de Afrodita representaban la sensualidad y la belleza divina. Los peinados ayudaban a los mortales a alinearse con las deidades, tomando prestados rasgos divinos al imitar sus formas. En la antigua China, el cabello era inseparable de la filosofía moral, el deber familiar y el control imperial. Desde los moños lisos de los eruditos confucianos hasta los adornados moños de las damas de la corte de la dinastía Tang, cada hebra tenía un propósito, tanto estético como simbólico. El cabello no debía alterarse a la ligera, de hecho, cortarlo a menudo se consideraba una grave ofensa. ¿Por qué? Debido a la piedad filial confuciana. Uno de los principios fundamentales del confucianismo era que tu cuerpo, incluido el cabello, era un regalo sagrado de tus padres. Cortarlo, dañarlo o cambiarlo innecesariamente era una señal de falta de respeto. Esta creencia impregnó la sociedad china durante siglos. Incluso los delincuentes se enfrentaban al afeitado del cabello no solo como un castigo, sino como una humillación ritual y una separación espiritual. Los hombres típicamente llevaban el pelo largo y lo ataban en un nudo superior o moño. Los eruditos, poetas y funcionarios a menudo combinaban esto con largas túnicas y gorras, lo que significaba sabiduría, compostura y lealtad al orden. Ver a un hombre con el pelo suelto o despeinado en público era profundamente inquietante, implicaba locura, luto o rebelión. Para las mujeres, los peinados dependían en gran medida de la edad y el estatus. Las niñas a menudo llevaban moños gemelos o colas de caballo laterales, estilos que las marcaban como solteras. Al casarse, el cabello de una mujer se peinaba en un arreglo más maduro y formal, a menudo una sola bobina o moño sujeto con peines, adornos de jade o horquillas de oro. Las damas de la corte y las emperatrices durante la dinastía Tang llevaron las cosas a alturas espectaculares, literalmente. Su cabello fue esculpido en arreglos imponentes, adornados con alfileres de fénix, flores y seda. También había política en el cabello. Los cambios dinásticos a menudo traían cambios forzados en la apariencia. Cuando la dinastía Qin, liderada por los manchúes, conquistó la China Min, impusieron el peinado Qin, la parte delantera de la cabeza afeitada y el resto trenzado en una larga coleta. Este estilo era un símbolo odiado de sumisión al dominio extranjero. Muchos chinos Han se resistieron, eligiendo la muerte por encima de lo que veían como una traición a la identidad cultural. En contraste, los monjes taoístas se afeitaban la cabeza por completo para rechazar los apegos mundanos. Los monjes budistas hacían lo mismo, demostrando su desapego del reino material y su aceptación de la impermanencia. En la antigua India, el cabello no era solo un rasgo físico, sino sagrado. Se entrelazaba con la pureza ritual, la identidad de casta y el simbolismo espiritual, convirtiéndose en un poderoso medio tanto de devoción como de control social. Desde las rastas retorcidas de los sabios hasta las cabezas rapadas de los peregrinos, el cabello en la cultura india contaba complejas historias de creencia, disciplina y transformación. Comencemos con los sadhus, hombres santos errantes que renunciaron a la vida mundana. Su cabello nunca fue cortado, peinado ni contenido, en cambio, lo dejaron crecer en gruesas rastas enmarañadas llamadas jata. Estas rastas simbolizaban su poder espiritual y su desapego de las preocupaciones materiales. Cuanto más largo y salvaje era el cabello, más potente era el mensaje. Esta persona había trascendido la vanidad, la familia e incluso la identidad. Los sadhus emulaban al señor Shiva, el dios de la destrucción y la meditación, cuya propia jata se decía que contenía el poderoso río Ganges. Para otros, sin embargo, las cabezas rapadas eran el colmo de la santidad. En las tradiciones hindúes, los peregrinos a menudo se afeitan la cabeza antes de visitar sitios sagrados, ofreciendo su cabello como un símbolo de entrega y purificación. Los primeros cortes de pelo de los niños, asterisco mundan, eran ritos clave de paso, que se creía que limpiaban el mal karma de vidas anteriores. Los rituales matutinos también requerían que los familiares varones cercanos se afeitaran la cabeza, simbolizando la humildad y el desapego de los apegos mundanos. El cabello también comunicaba la casta y el estado civil.
Los hombres de casta superior tradicionalmente conservaban un solo mechón de pelo en la coronilla, *sica, después de afeitarse el resto de la cabeza. Este nudo superior no era aleatorio, los marcaba como nacidos 2 veces, parte de la clase sacerdotal o erudita, y obligados a realizar ritos sagrados. Cortar la sica sin causa era similar a la muerte social. Los peinados de las mujeres eran igualmente simbólicos. Las niñas solteras típicamente llevaban el pelo suelto o en trenzas simples, mientras que las mujeres casadas se ataban el pelo en moños o estilos enrollados. Un estilo bien engrasado y prolijamente trenzado denotaba disciplina, belleza y honor familiar. La ornamentación variaba según la región y la riqueza, pero las flores de jazmín, los clips de oro y los peines decorativos se usaban comúnmente durante los festivales y las bodas. El cabello también estaba relacionado con el poder erótico. Textos antiguos como el Kama Sutra describen arreglos capilares sensuales, mientras que las esculturas en sitios de templos como Khajuraho representan a mujeres con cabello intrincadamente peinado que cae en cascada por sus espaldas como una escultura líquida. A lo largo del mundo antiguo, los peinados no se trataban solo de encajar, sino también de destacar, resistir y rebelarse. En muchas sociedades, cambiar o rechazar un peinado dominante se convirtió en un acto de desafío, sutil o manifiesto, contra las normas culturales, los poderes imperiales o los sistemas opresores. Comencemos en Judea bajo el dominio romano. El pueblo judío, gobernado por estrictas leyes religiosas, evitaba el arreglo elaborado favorecido por las élites romanas. Muchos hombres judíos se negaron a afeitarse la barba o peinarse el cabello a la manera romana, preservando una identidad distinta arraigada en la observancia espiritual. Para ellos, el cabello no era moda, sino fe, y en un imperio obsesionado con la asimilación, eso hacía que su apariencia fuera una forma silenciosa de protesta. En la antigua Galia, durante la conquista de Julio César, los celtas eran conocidos por su pelo salvaje lavado con cal, tieso y brillante, a menudo con púas en crestas parecidas a mohawks. Los escritores romanos lo veían como bárbaro, pero para los galos era pintura de guerra en forma de folículo. El peinado aterrorizaba a los enemigos y unía a las tribus en resistencia a la ocupación romana. Los partos y más tarde los sasánidas, 2 grandes imperios al este de Roma, también convirtieron la apariencia en arma. Sus reyes llevaban el pelo largo y rizado y barbas gruesas, símbolos de autoridad divina y orgullo cultural. A los romanos les parecía exótico y afeminado, para los persas era real y ancestral. Su cabello se convirtió en una declaración: nosotros no somos vosotros. Incluso en sociedades más limitadas, el cabello podía ser utilizado como resistencia. Las personas esclavizadas en varios imperios, desde Grecia hasta las Américas, a menudo se veían obligadas a afeitarse la cabeza para despojarlas de su identidad, pero cuando podían, usaban el cabello para preservar el linaje, la memoria y la rebelión. Las trenzas ocultaban semillas, las cuentas tenían significado y los estilos recreaban mapas, mitos o mensajes secretos. Las mujeres también se rebelaron con el cabello. En Esparta, las mujeres solteras llevaban el pelo corto, en contraste con las largas melenas de otras mujeres griegas, una expresión de independencia y preparación para la actividad física. Las mujeres romanas ocasionalmente rechazaban las últimas tendencias cortesanas para alinearse con ideales filosóficos como el estoicismo o el cristianismo primitivo, adoptando estilos más simples y modestos. Y cuando los emperadores caían, sus peinados caían con ellos. Cortar el pelo con el estilo imperial podía ser una declaración peligrosa pero audaz de lealtad política o disidencia. En todos estos casos, el cabello no era meramente un espejo del mundo, sino una herramienta para remodelarlo. En todas las civilizaciones antiguas, cuando las voces eran silenciadas o se desenvainaban las espadas, el cuero cabelludo se convertía en un lienzo de resistencia, una trenza, un zumbido, un rizo. Podía gritar más fuerte de lo que las palabras jamás se atrevieran.